Instituto Nacional Electoral ayer validó la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Un debate muy interesante en donde 6 de los 11 consejeros se mostraron en contra. No, 5. No, es que espérame, fueron 6 que, digamos, en el discurso dijeron que no procedía la validez, pero a la hora de la votación una consejera que se había pronunciado Carla en contra, Humphrey, ¿no? sí, Sí, votó a favor. Hay que decir los nombres de los Carla consejeros, Humphrey, sí, porque me llamó la atención, los principales diarios omiten el nombre, excepto de el buen ciudadano consejero que levantó la voz, el que habló, de poner en la mesa la posibilidad de declarar la no validez. Pero, exacto, pero bueno, el tema es que Claudia Humphrey, Carla Humphrey se mostró en contra en el discurso de la validez, ¿no? Pero luego votó a favor. Entonces quedó una votación a favor de la validez, efectivamente, de 6 consejeros, en contra 5. Otra vez creo que no hay precedentes, desde que se creó el IFE, luego el INE, de una votación dividida de este tipo. En una elección así, para Ana Laura Magaloni. Sí, es importante decir que el INE podía decir la elección es válida o no declarar la validez. La invalidez de la elección solo la puede declarar el tribunal. Correcto. Y a mí me parece muy importante este debate porque los consejeros que votaron en contra de la no validez, los que no estaban de acuerdo con validar la elección, creo que ponen temas brutalmente importantes. Importantísimo. Para la democracia, para el futuro de la democracia en México. Porque básicamente lo que ellos dicen es, el trabajo del INE fue estupendo, o sea, nadie está cuestionando el trabajo del INE con pocos recursos, una elección inédita, tal y tal, pero las prácticas que vimos en esa elección son prácticas que hemos tratado de desterrar desde siempre para poder contar en México los votos y que sea creíble el trabajo del instituto. Para empezar, pues los acordeones. O sea, 80% de las personas que llegan son exactamente el acordeón. O sea, no hay 3, sino es exactamente el acordeón de los 37 acordeones que se tuvieron. Hay obviamente la inequidad en la contienda, ¿no? O sea, pues mientras que tú apoyes unos candidatos, los otros simplemente son inexistentes para la contienda. La votación es igual o más del 100% de la lista nominal en algunas casillas. Sí. Las boletas planchadas. Que fueron anuladas, ¿no? ¿Qué? Que fueron anuladas esas casillas, tengo entendido. Fueron anuladas, pero el tema es qué tanto fueron determinantes para el resultado, ¿no? Nada, .97. Por eso, pero es parte de, digamos, de una imagen, ¿no? Hay boletas planchadas, es decir, que ni siquiera están dobladas para entrar a la urna, que claramente son votos metidos. Hay votaciones en tiempo récord que no son creíbles. Hay casillas zapatos donde tienen 100% de los candidatos exactamente como decía el acordeón. O sea, lo que a mí me gustó de los consejeros que estaban hablando en contra es que realmente hacen eco a todo lo que hemos visto todos nosotros. O sea, eso no es propiamente una elección y tampoco podemos decir que esos jueces que llegan hoy tienen la legitimidad democrática, la legitimidad del voto, así como la tiene Claudia Sheinbaum para llegar a la presidencia o lo tienen los legisladores para estar en sus curules. Aquí no se ve que hay un acompañamiento entre la voluntad ciudadana y lo que llegó a formar parte de esos jueces. No por otra cosa, porque era imposible hacer una elección de tantos funcionarios, de tanta gente, y yo creo que es importante saberlo. También es importante que siempre perdemos este debate por un voto, ¿no? O sea, el voto de Yunes, hoy lo decía Ricardo Rafael y me gustó. El voto de Yunes, el voto de Pérez Dayán y el voto de Carla Humphrey, ¿no? O sea, como siempre estamos en el filito de que esto no se puede y no se debería haber podido y lo perdemos por un filito. Pero como el argumento grandote, no lo pueden ganar. El argumento de que esta fue una elección... No, yo no creo que esos jueces en la sensación de todos, inclusive en los que llegan, se sientan respaldados por realmente una elección legítima y por el voto popular. Y yo creo que eso lo recuerdan los consejeros que ponen pues todo lo que nosotros hemos visto. Eso no fue
democrático, punto. Y ni se parece a lo que nosotros estamos acostumbrados que sea una elección en el país. Bueno, te podrían contestar, Chucho, pues que fue democrático porque 6 consejeros del INE dijeron que sí era válido y que sí se valían estas prácticas para una elección. Yo creo que los consejeros que rechazan la validez de la elección nos presentan la autopsia más elocuente del proceso democrático del país, en donde se ve muy claramente con argumentos desapasionados, con argumentos que tienen el filtro de las exigencias electorales más elementales. Nos dicen, esto no fue una elección democrática, no hubo condiciones para ejercer el sufragio, no hubo una campaña que pudiera permitirle a los electores tener una idea clara de lo que estaba en disputa. Y lo que hay en la jornada electoral es una vergüenza frente a lo que había el país avanzado, aprendido en las últimas décadas. Entonces, yo creo que estos argumentos, junto con los que nos presenta la OEA, pues son el testimonio demoledor del operativo para matar al Poder Judicial en nuestro país. Y habrán vencido. Pero creo que no es convincente la manera en que se cargaron al Poder Judicial. ¿Estás de acuerdo? Digamos, en lo general, sí. Pero en lo particular. No, me parece válido, muy pero... importante. Me parece muy importante lo que ocurrió ayer en una sesión que se alargó, que además se detuvo en un cierto momento al mediodía. Y quiero celebrar, la verdad, el valor de esos 5 consejeros y consejeras que levantaron la voz para señalar las numerosas irregularidades, a pesar de que hubiera carencia de pruebas específicas para más allá de estas, digamos, 0.1% de casillas que se anularon, porque ahí sí había prueba fehaciente, había múltiples indicios. Quiero celebrar en ese sentido a todos esos consejeros y consejeras que alzaron la voz para defender a una de las instituciones más grandes que tiene México, y es el Instituto Nacional Electoral, construido por los mexicanos. Increíblemente, pasar de un régimen autoritario electoral a uno de plena competencia plural, libre, pareja, la cancha, digamos, y que hoy vimos ayer. A mí me pareció triste el espectáculo del propio INE dándose un poco una estocada a sí mismo. Quisiera resumir mi participación ¿Por qué crees que es una citando... estocada a sí mismo? Pues por el porque voto, su ¿no? presidenta, por ese voto. Por el voto mayoritario. Por el voto mayoritario. Quisiera terminar, si me permiten, citando, no, cito, fue mucho más larga, y celebro de nuevo a Arturo Castilla Loza, consejero electoral, que puso sobre la mesa lo de declarar no válida la elección, pero me gustaría rematar con lo que dijo Jaime Rivera, también consejero, que dijo, cito, por su magnitud y su extensión geográfica, las irregularidades detectadas no cambian sustancialmente los resultados electorales, pero sí han afectado sensiblemente la calidad de estas elecciones. Les dejan una mancha indeleble y siembran dudas sobre su autenticidad, a lo cual responde a todos los cuestionamientos la presidenta consejera Guadalupe Tadei, abro comillas, no admito, nótese el tono, no admito que se ponga en duda la integridad ni la limpieza del proceso. El INE cumplió y cumplió bien, cierro comillas. Bueno, pues ahí está. Por cierto, quiero recordar a esta mesa que en la propuesta original del fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, también había la idea de que los consejeros del INE se eligieran por voto popular. No sé si vayan a retomar ahora Morena esa idea. Esperemos que y no. Estos 5 consejeros que se atrevieron a eso, pues vayan a tener ya... Sí, hay que insistir en se atrevieron, ¿no? No parece un ambiente que se preste mucho a uno poder expresar su opinión con plena libertad. No admito que me digas eso, Blanca. Como Tadei. Así voy a empezar con los colaboradores. No admito. Javier,
Yo coincido que qué bueno que se tuvo esta discusión, sí. que estos 6 consejeros originalmente dijeron lo que dijeron, señalaron lo que señalaron. Yo creo que era muy importante hacerlo. Para mí el aprendizaje y lo que se vuelve obvio en lo que dicen, en lo que dijeron todo mundo, es que era una elección en la que era imposible votar sin acordeón, pero era ilegal usar acordeón. Esa fue la situación en la que pusieron a los votantes mexicanos. Sí. El problema de fondo era el origen del acordeón. Yo llevé mi acordeón. Ese es el problema. ¿No? Y no era inevitable, era imposible. Bueno, podías haber aleatoriamente votado, ¿no? Pero si querías votar de manera mínimamente informada, era imposible no hacerlo más que con un acordeón. Y pues era tal vez mucho pedirle a todos los votantes que armaran su propio acordeón y lo llevaran. Y claramente la estrategia de Morena, distintos grupos dentro de Morena, pues vamos a darles el acordeón. Y ese es el problema, ¿no? El origen del acordeón, ¿no? Entonces, hacia adelante no sé qué vayan a decidir, porque viene otra el próximo año. No, el 27. El 27, perdón, el 27 viene otra. Otra judicial. Sí, será interesante, ¿no? Va a ser exactamente igual. Van ahora a resolver el problema permitiendo los acordeones, haciéndolos legales. Esa es una manera de resolver el problema. No es. Pero es mucho posible la que ideal. de aquí, y lo pongo sobre la mesa, vaya a haber una reforma electoral. ¿También? Yo creo que tenemos suficiente con lo que ya hay. No sé. Pero, en fin. Pero la A ver. pregunta es sobre la puntual No. próxima elección judicial. ¿Va a ser exactamente igual después de esto? Pues es que a lo mejor hay una reforma electoral, ¿no? O sea, insisto, que cambie las reglas electorales. Puede ser, pero antes de eso sí cambia las valdría reglas la pena ¿De la decir elección judicial también? Posiblemente que también. todavía quedan probable. unas aduanas para que los ministros y ministras de la Corte Nuevo lleguen a ocupar sus asientos. Sí, claro que quedan unas. ¿Por qué? Sí, porque ¿Cuál? queda todavía, sí, que ¿El tribunal? debe pasar ciertos filtros. el tribunal. Les queda Tribunal. El sí, tribunal. el tema de la fiscalización y la comprobación de egresos, por tanto, y la garantía de idoneidad de los perfiles. Blanca. ¿Dónde está el tema? No, nada más lo pongo. No, porque, mira, eso la no última- es una especulación. la Les última falta pasar por ahí. Sí, pero- Y entonces va a quedar exhibido, si no hacen nada, al menos en el caso de los que se tienen documentado 27 y tantos candidatos que se tiene documentado que no entregaron la pensión o que incurrieron en diferentes tipos de violencia, que si los califican como idóneos, bueno, pues pesará también sobre el tribunal. Yo creo que el filtro grande era este. Sin duda. O sea, y yo no creo que podríamos esperar nada del Tribunal Electoral. O sea, el Nada. Tribunal Electoral está No van a llegar los capturado, juzgantes. sabemos cuáles son sus 3 votos. O sea, ese ya no es litigio para nadie. Sí, Ni totalmente. vale la pena. Yo creo que lo que dices es cierto. O sea, no se podía votar sin acordeón. Y ergo, esta no es una elección viable. O sea, nadie está obligado a lo imposible. Y la forma en la que estaba diseñada esta elección, de tener que elegir a tantísima gente de cargos que no sabes ni siquiera qué significa y que en el 90%, 98% va a haber gente desconocida, o sea, que no es igual a una elección presidencial, ni una elección legislativa, ni tienes partidos políticos que te guíen. Lo que ha diseñado Morena es una elección imposible. Y mientras que sea una elección imposible, por lo que digo, por la cantidad de gente que tienes que elegir, porque los cargos no te tratan, porque no están vinculados los partidos, la única manera en que suceda un resultado de eso que dice en elección es como lo que vimos. Es un acordeón, 13%, zapatos... Pero, no sé Ana qué, no sé Laura, cuánto. O sea, para eso diseñaron esta elección así, para quedarse con el Poder Judicial. Pero está diseñado en ese sentido Pues para sí. hacer una farsa electoral. Exacto. Para no ser un pero espacio en donde quien abre- decide es la ciudadanía. Abre, Javier, una Es buenísima farsa. pregunta. Lo fue desde su ¿Quieren diseño. seguir haciéndolo? Yo creo que si nada más eliges las cabezas, podrías hacer una elección mucho más viable. Hay muchas cosas O que sea, podrías hacer. Toda la estructura judicial es simplemente inviable y todavía podemos pararla del 27. O sea, esto no solamente es un Pero golpe... ¿por qué quisieras pararla al Porque 27 te si digo- se están te digo por qué. adueñando el Poder Judicial? Te digo por qué, Leo, porque Ese es el objetivo. los errores de esta elección, o sea, cuando vaya la gente y toque la puerta a la justicia,
va a ser tan mala o peor de lo que ya era, y ahora sí va a ser culpa de Morena. Ahora sí no hay, ahorita no hay de por medio nada de que la reforma. Esta es la gran reforma que no va a resultar en ningún beneficio para las personas. Ya, a García Luna ya no le toca la culpa de eso. No, también. Quizá valdría la pena pensar que puedes generar otra cosa. Digamos. Bueno, tengo que hacer una breve pausa y sí queremos hacer una ronda de comentarios acerca de la guerra en el Medio Oriente. Regresamos.